Vamos a dar comienzo a nuestro segundo conversatorio internacional. Primero que nada, darle la muy bienvenida, nuestros sinceros agradecimientos al ministro Valderrama, a Antonia, a Mariano, quienes van a participar de este segundo conversatorio internacional. Y para la moderación del mismo vamos a dejar a don Sergio Fuenzalía Bascuñán. Sergio, él es académico de la Facultad de Derechos y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Él, bueno, es abogado de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho Constitucional y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en materias constitucionales. Así que dar las gracias, Sergio, por participar de esta actividad. Y sin más, te dejo entonces para que inicies el segundo conversatorio. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Miriam. Vamos a comenzar entonces con el segundo conversatorio. El nombre de este conversatorio es Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, ajustes de procedimiento y ajustes de razonables. Las preguntas guías que van a orientar, ¿cierto?, la participación de los invitados va a ser qué ajustes de procedimiento y ajustes razonables se han implementado en su país en materia de acceso a la justicia. Y la segunda pregunta es, ¿nos podría señalar algún caso o buena práctica que grafique esta implementación? El conversatorio tendrá dos etapas. La primera etapa del conversatorio va a ser la exposición de quienes presentaré inmediatamente, don Mariano Godavechi, don Antonia Irarrázaval, don Manuel Antonio Valderrama. Los voy a presentar en un minuto más. Pero quiero señalar que esta primera parte del conversatorio es una exposición de quienes he nombrado y se cierra esa parte del conversatorio a las 5 minutos. Después tenemos una segunda ronda de panel en que cada panelista tendrá aproximadamente unos 12 minutos para complementar, adicionar los contenidos que ha presentado, ¿no es cierto?, en la primera etapa. Después vienen comentarios de mi parte, una ronda de preguntas entre las 15:50 y las 10, perdón, y las 4:15, y un cierre conversatorio entre las 4:15 y las 4:20. Vamos a presentar por orden de presentación a los expositores. Primero, don Mariano Godachevich. Él es abogado, recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con especialidad en Derecho Humano, Estado y Sociedad, de la Escuela de Abogados de Estado y diplomado en la gestión de las organizaciones sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Él es asesor del Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, dependiente esta entidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. Miembro también de varias organizaciones de personas con discapacidad a nivel nacional e internacional, integra el Comité de Expertos del Observatorio Latinoamericano de Riadis, y fue durante más de 7 años miembro del Comité de Seguimiento de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad en la OEA, en la que ocupó por 2 periodos la vicepresidencia. Tenemos también a doña Mariana Irarrázaval Quintero. Ella es psicóloga, responsable de la División de Regulación de la Dirección de Discapacidad de la Secretaría Nacional de Cuidado y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo cometido, ¿no es cierto?, es el abordaje de situaciones de alta vulneración de derechos de personas en situación de discapacidad, su seguimiento judicial y la coordinación intersectorial para la elaboración de estrategias de intervención. Ella también es activista por los derechos de las mujeres en situación de discapacidad. Y por último, dentro de los panelistas, ¿cierto?, quien intervendrá en tercer lugar, es don Manuel Antonio Valderrama, el ministro de la Corte Suprema actualmente, la excelentísima Corte Suprema de Chile. Él es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Pedagogía Universitaria, tiene grado académico otorgado por la Universidad Mayor, ¿no es cierto?, en ese magíster. Desde el año 2015 a la fecha es ministro de la excelentísima Corte Suprema, y otros cargos se ha desempeñado como presidente del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana. También ha sido ministro de la Corte Marcial entre el 2008 y el 2010, ministro de Corte de Apelaciones de Santiago en el 2006,
juez de trabajo entre 1986 y 1995, abogado de la Contraloría General de la República, asesoría jurídica, edición, toma de razón y registro entre 1979 y 1982. Él además ha sido nombrado profesor honorífico en la Universidad Autónoma de México en el año 2020, es profesor de la Academia Judicial, tiene un diplomado internacional en litigación penal, es profesor del diplomado internacional en litigación penal, y también es profesor en distintos diplomados y cursos de la reforma procesal penal que ha sido impartido en la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, sin más, entonces dejo con ustedes a don Mariano Godachevich, que nos va a presentar la exposición que está en el primer lugar. Muchas gracias. Ante todo, buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento a la universidad por esta invitación, en este caso virtual. Espero que estén escuchando bien y también que se esté viendo el video. Y un saludo a Milene del Carmen Valenzuela, a usted, Sergio Fuenzalida, a mis colegas de panel, Antonia Irazábal, a quien conozca, a quien le mando un abrazo fraterno, del Uruguay, y al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la República de Chile, a quien nos honra, en mi caso, con compartir este panel, al igual que con Antonia, como decía antes. Esta cuestión de las adecuaciones de procedimiento vinculada con niñas, niños con discapacidad es importante desde dos puntos de vista según nuestra experiencia judicial en la República Argentina, en el que funciona, como decía en la presentación el moderador, el Programa Nacional de Asistencia a las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que se enmarca en las disposiciones del artículo 13 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, como los participantes aquí sabemos, es un instrumento de derechos humanos, el primero del siglo XXI, pero el último que abordó a un grupo en situación de vulnerabilidad, como es el de las personas con discapacidad. Pero que en Argentina este tratado tiene rango constitucional, es decir, se incorporó al bloque constitucional mediante la adopción de la convención en el más rango alto normativo que puede tener en nuestro país. Esto quiere decir que al interpretar la Constitución y las normas debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 7 de la Convención vinculada con los derechos del niño, pero también a la Convención, de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño, norma que también fue adoptada en Argentina con el mismo carácter constitucional. Y esto se ha verificado a la hora en que los tribunales han debido tramitar causas judiciales vinculadas con niñas o niños con discapacidad. En particular, donde más se verifica esta necesidad de que se atienda a la situación de los niños es en la escucha de los procesos judiciales o en la vinculación con el interés superior del niño. Siguiendo las preguntas guía, voy a tomar casos que hemos intervenido desde la DAJUS en ambas cuestiones. Pero también se ve que están implicados niñas y niños con discapacidad en casos de adopción, o bien se verifica que están incorporadas personas con discapacidad, involucradas personas con discapacidad como progenitores o responsables
parentales de los niños y niñas, aunque los niños no tengan discapacidad. Entiendo que este seminario está dirigido a operadores del sistema de protección de niños y niñas de Chile, ¿verdad? Por eso me parece importante abordar los dos aspectos, donde los niños tienen discapacidad, pero también donde los padres tienen discapacidad, aunque los niños no la tengan. En el primero de los casos, es decir, cuando los niños tienen discapacidad, observamos que la convención es clara al establecer que las adecuaciones de procedimientos, es decir, las medidas tendentes a garantizar el debido proceso de los niños y niñas, son un requisito convencional al marcar que tales adecuaciones de procedimiento deben atender a la edad de los niños y niñas. Con lo cual es fundamental que en esos procedimientos se considere la cuestión de, primero, la modalidad de deficiencia o, si se quiere, la diversidad funcional de ese niño o niña en situación de discapacidad. Y no desde un paradigma médico, sino desde un paradigma que atienda a la interacción entre las barreras que tiene ese niño o niña para participar en el proceso judicial en igualdad de condiciones y las situaciones que generan esas barreras de manera de removerlas. Así, por ejemplo, si se tratara de barreras comunicacionales, hay que garantizar que si ese niño es sordo o sorda, cuente con intérprete de lengua de señas. Hemos tenido un caso donde efectivamente el niño había sido testigo del homicidio de su madre y en ese marco debía declarar. Lo primero que teníamos que establecer es, ese niño cuenta con un repertorio comunicacional que le permita declarar, siendo un niño sordo, pues evaluamos que sí lo tenía. Y luego se procedió a la declaración. Ahora bien, cuando el niño declaraba, identificaba a los testigos, perdón, como testigo, identificaba en los hechos a cómo había sucedido la situación por la cual su madre había sido asesinada, y esto lo marcaba explicando en lengua de señas que se había producido primero vertiendo líquido en el cuerpo de la madre y luego encendiendo un encendedor, un chispero, y se produjo, por supuesto, el fallecimiento. Ahora, cuando tuvo que explicar quiénes habían sido los autores o las autoras de ese hecho, utilizó señas. Para eso, identificó a la persona sorda con la seña que caracteriza a esa persona sorda. No dijo el nombre y apellido, porque el niño no lo sabía. Entonces, ¿qué implica el ajuste de procedimiento? No solo la declaración del niño, sino entender cuál es la implicancia de la declaración de una persona sorda. Es decir, saber que ese niño no va a poder decir el nombre y apellido de la persona involucrada, sino que lo que hizo fue, con las señas características de esa persona sorda, identificar quién podía ser. Ahora, ni el fiscal a cargo de la instrucción, ni el juez pueden saber quién es, si no se efectúa un procedimiento por el cual ese niño puede identificar las señas dentro de una comunidad determinada. Es decir, por ejemplo, así como se hace un identikit, se podría identificar esas señas, reproducirlas, y dentro de la comunidad sorda de ese lugar, donde era la madre, porque evidentemente las presuntas autoras o autores del hecho eran personas sordas que conocían al niño, conocían a la madre, dentro de su círculo íntimo, identificar quiénes eran. Para eso la justicia tiene que tomar un rol activo, y lamentablemente no pasó. La Fiscalía entendió
que el niño no podía identificar a los o las autores o autoras. Entonces, cerró la causa. Esto es una mala aplicación de la accesibilidad y los ajustes de procedimiento, porque se podría haber ido más lejos, y sin embargo, no se quiso. Ahí vemos cómo un niño participa como testigo. También hemos tenido casos donde el niño ha participado como víctima de un hecho. Y en ese caso, el niño tenía discapacidad intelectual, varios casos de este tipo, y lo que tuvimos que hacer es una reconstrucción del hecho apelando a mecanismos distintos que la palabra, porque el niño no tenía la posibilidad, se escucha, ¿no? Porque bueno, entonces, se escucha, ¿no? Sí, perfecto, Mariano. Ok, gracias, Sergio, porque como decía en WhatsApp, bien. Entonces, le decía, el niño no tenía la posibilidad de expresar de manera verbalizada y cronológica un hecho. En realidad, tuvimos varios casos de estos en el programa, y por un lado, teníamos parte del relato, es decir, por ejemplo, un relato de un supuesto abuso, porque había síntomas y signos de abuso sexual, como enuresis, encopresis, las niñas se bañaban vestidas o vestidos, etcétera, digamos. Y en ese caso, lo que había que hacer es identificar al autor o los autores, que muchas veces no estaban identificados. Para eso se acudía a fotos del entorno, para que la persona pudiera con gestos identificar a quién podía haber sido el autor, pero muchas otras veces se intentaba con las fiscalías construir ese relato a través de muñecos, dibujos u otros métodos de comunicación no verbal, incluso actividades corporales, por ejemplo, la posibilidad de que la persona mostrara con el cuerpo a dónde lo había tocado o cómo había producido el hecho. Porque lo que hay que evitar es la inducción de la respuesta. Por ejemplo, si uno le dice, te tocó y se señala determinadas partes íntimas o determinados lugares del cuerpo, y no da el tiempo a ese niño o niña en particular a poder expresarse, lo que ocurre es que está induciendo la respuesta. En cambio, si le dice con qué parte del cuerpo te tocó, qué parte del cuerpo te tocó, hay que conocer cómo ese niño o niña, esto también se aplica a cualquier persona con discapacidad intelectual, o en particular, o con dificultades o déficit de comunicación, o barreras comunicacionales, cómo maneja su repertorio comunicacional, cómo le dice a las partes del cuerpo, cómo llaman a las partes del cuerpo su entorno familiar. Hay que tomarse más tiempo, y esto también es parte de ese ajuste de procedimiento. Más tiempo por parte de los peritos, más tiempo para investigar la familia, su entorno, las barreras comunicacionales, los mecanismos de comunicación alternativa y aumentativa y demás. Esto, por supuesto, lleva más tiempo y justifica la existencia de acciones afirmativas como pueden ser las que hacemos desde el equipo interdisciplinario de AJU. Y califico lo de interdisciplinario porque no alcanza con un abogado o abogada o psicólogo o psicóloga, sino que se requiere la interdisciplina. Tampoco alcanza con intérprete o facilitador de la comunicación, porque hay aspectos jurídicos, hay aspectos normativos que esa persona puede desconocer y quizás le parezcan relevantes y irrelevantes en algunas determinadas situaciones. Pero también puede ocurrir que como es el vehículo entre la persona y el intérprete, entre la persona e intérprete, para que el fiscal o el tribunal tenga, digamos, presente las preguntas, haya que hacer readecuaciones de las preguntas, reformulación de preguntas, para justamente readecuarse o adecuarse a ese repertorio comunicacional, como decíamos, porque de lo contrario puede ocurrir que no se tengan las respuestas, pero no porque la persona no las comprenda, no las sabe, no las sepa,
sino porque no han sido formuladas de una manera adecuada en función de ese repertorio comunicacional. Y así hemos logrado la reconstrucción de hechos, como decía antes, a través de fotos, a través de dibujos u otros métodos, para conseguir un relato de la circunstancia de abuso, por ejemplo, que muchas veces es intrafamiliar, por lo cual también es importante apelar a personas de confianza de ese niño o niña, también externas al núcleo familiar, como que trabajen o produzcan actividades de facilitación de la comunicación. ¿Y por qué? Porque muchas veces puede ocurrir que sea esa persona que facilita la comunicación a través de, digamos, su propia situación familiar, la que quiera llevar de algún modo el relato hacia un lado o hacia otro para beneficiar o a veces para perjudicar o para que no se investigue. Hay todo un prejuicio actitudinal vinculado con cómo el nomade o el padre o la persona a cargo del niño o niña con discapacidad no va a querer que se investigue. Y nosotros hemos visto como a veces en el entorno familiar se intenta obstruir la posibilidad de que la justicia investigue para proteger a otro miembro de esa familia, apelando a que la persona tiene esta deficiencia en términos comunicacionales que le genera una barrera con el entorno. Por otra parte, antes nos habíamos referido también a los niños participando en otro tipo de procesos, no solo los penales, sino los procesos civiles vinculados con quién y dónde quieren vivir, la responsabilidad parental. Y en este punto también es importante la escucha de los niños y niñas respecto a la situación de los padres, progenitores, a ver con quién ellos quieren vivir, cómo quieren que sea el régimen de visitas. Y esto es importante porque muchas veces, sobre pretexto de buscar el interés superior, se busca un supuesto interés objetivo, sin reconocer la voluntad y la preferencia de ese niño o niña con discapacidad. Entonces, que viva con tal o cual progenitor porque está en mejores condiciones económicas o porque le puede dar mejor acceso a derechos como podrían ser los educativos o incluso en un paradigma médico a los tratamientos vinculados con el abordaje de las barreras que motivan la discapacidad. Pero a lo mejor esa persona no quiere vivir, ese niño o niña no quiere vivir con ese progenitor y quiere vivir con el otro, ¿verdad? Y no se lo escucha. Y se atiende a ese interés supuestamente objetivo. Asimismo, lo que también observamos es que a la hora de la escucha, muchas pericias y muchos análisis lo hacen tanto en materia penal como en materia civil, desde la concepción médica de la discapacidad. Es decir, parten de qué tipo de discapacidad tiene esa persona, cuáles son las manifestaciones habituales de esas barreras, y se plantan en las barreras que la persona tiene. Entonces, de allí deducen, digamos que, por ejemplo, las manifestaciones que hace son por alta influencia de uno de los progenitores o porque tiene, digamos, mayores dificultades de poder expresarse, entonces, en función de eso, no consideran sus puntos de vista, no hacen los esfuerzos para acudir a conseguir la mayor información posible. Hubo un fallo muy interesante hace poco más de un año en una provincia argentina que se llama Río Negro, que limita con el sur de Chile, que el Tribunal Superior de la provincia estableció que los peritos tenían que hacer el máximo esfuerzo para conocer justamente la voluntad y la preferencia de ese niño o niña, y no solo tenían que limitarse
al hecho de que por las dificultades conductuales de mantener la atención, de conseguir la información, no era posible conocer cuál era la voluntad y preferencia, porque ellos decían que el niño tenía autismo y entonces no era fácil involucrarlo con la atención en el caso, sino que debían hacer el mayor esfuerzo y aplicar todas las técnicas a disposición, porque lo que estaba en juego era el derecho a la participación de ese niño en igualdad de condiciones que los demás en un proceso judicial, y apelaban en este sentido a la observación del Comité de los Derechos del Niño y a la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, aquí hay quizás, como ocurre en circunstancias de género, una necesidad que el Estado o los Estados parte de la Convención hagan su máximo esfuerzo para lograr que los niños y las niñas participen en los procesos judiciales en igualdad de condiciones. Voy a pasar al siguiente aspecto que quería abordar, y era qué ocurre cuando las personas con discapacidad tienen hijos o hijas con o sin discapacidad. Mariano, no sé si esto es parte... queda poco tiempo, así que te pido que puedas ir redondeando la idea. Por eso. Sabía, Sergio, que queda poco tiempo. Entonces, en este caso lo que observamos es, uno, que los padres o madres, sobre todo las madres de los niños con o sin discapacidad, muchas veces se les dificulta y se les ponen barreras muy serias al derecho de maternar. Dejo esto porque sé que Antonia lo puede abordar mucho mejor que yo. Y en este sentido, el sistema de protección de derechos y el sistema judicial es muchas veces cómplice de ese proceso por el cual, aun cuando los niños nacen y apenas nacen, alegando un interés superior del niño, barreras vinculadas con la crianza, falta de apoyos para el maternaje e incluso situaciones de vulnerabilidad social y económica, a esa madre, a esos padres, se les quitan los niños vulnerando sus derechos de responsabilidad parental. Incluso esto ocurre aunque estén presentes todos los actores de un debido proceso judicial. Es decir, se lo hace apelando al sistema de justicia y se pone en situación de adoptabilidad a un niño o niña sin discapacidad, cuando el padre tiene discapacidad, sin explicarle a esa madre, a ese padre, todos los efectos de lo que implica la adopción. Solo se le dice, por ejemplo, va a estar mejor con otros papás que lo puedan criar o cuidar más que tú o mejor que tú, porque tu familia no tiene apoyo para hacerlo. Y a lo mejor la persona acepta que ese niño puede estar mejor con otra familia, pero no conoce los efectos y alcance de la adopción, y menos aún de una adopción plena. Y también la posibilidad que los padres, o mejor dicho, que los varones y mujeres con discapacidad sean posibles y pasibles de ser adoptantes. Ahí también vemos una fuerte impronta que marca barreras vinculadas con el cuidado y la crianza de niños y niñas, con o sin discapacidad. Por lo cual, como vemos, son múltiples las barreras que tiene el sistema de justicia, que tienen los sistemas de protección de derechos, y hay mucho por hacer todavía, pero según la perspectiva que adopten estos servicios de protección, va a ser posible que los derechos de las personas con discapacidad estén más vigentes, sean más protegidos y promovidos y garantizados en términos de la Convención. Muchas gracias y disculpen lo largo de me pasé un poquito. Muchas gracias, Mariano. Entonces ahora nos toca escuchar a María Antonia Irazábal, Quintero de Uruguay. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos, a todas por la invitación. Les hago llegar el saludo de la doctora Karen Sass, directora de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, que no pudo estar en esta ocasión y pidió que participase
en nombre del equipo de intervención en situaciones judiciales que nuestra dirección tiene y que yo tengo el enorme placer de coordinar. En este caso me acompaña Fiorella, que es la intérprete de lengua de señas de nuestra dirección, dado que el planteo que nos parecía oportuno realizar en esta actividad tuvo que ver con una situación donde se vio involucrada una mujer sordociega y su hijo, que también nació con condiciones que al futuro configurarán una situación de discapacidad, tanto auditiva como visceral. Como surge de la presentación, ninguna de las dos somos abogadas, por lo que cuando hablamos de términos de justicia, sin duda vamos a convocar mucho más hacia el lugar donde terminaba hablando Mariano, este lugar de el ejercicio de los derechos, la protección de esos derechos y la forma de consagrar por parte del Estado todos los medios que requieren las personas con discapacidad para lograr ejercer plenamente y con libertad los derechos que tienen por el hecho de ser personas, esto de los seres humanos. Nuestra división tiene un equipo multidisciplinario que aborda situaciones donde las personas con discapacidad ven sus procesos judicializados por múltiples razones, además de la situación de discapacidad, pero que en el momento de llegar hasta el Poder Judicial, en los oficios se enuncia que la causa de esa llegada es la discapacidad. Vamos a trabajar para exponer estas ideas sobre una situación que sucedió hace unos años en Uruguay y que tuvimos abordando en forma intersectorial junto con la salud y junto con el Poder Judicial. La situación es de una mujer que le vamos a decir Valeria, de 35 años, de un contexto socioeconómico muy descendido y un contexto socioeducativo también muy frágil, con redes familiares muy conflictivas, sin trabajo y con su único ingreso basado en una pensión no contributiva que es la pensión por discapacidad en nuestro país. La conocemos a Valeria a partir del llamado de un centro de salud donde ella va a atender su embarazo ya al momento del parto y donde en ese momento se requiere de nuestra intérprete para que logre establecer una comunicación en el equipo de salud y la señora por el nacimiento de su hijo que va a necesitar en las primeras 24 horas de vida una intervención quirúrgica. Ahí comienza un primer nudo respecto al acceso a un documento que va a habilitar la intervención quirúrgica de su hijo, el consentimiento informado. Al leer este consentimiento informado, los términos jurídicos y las formas en las que se expresa ese documento no son comprendidos por la señora Valeria, por lo que implica una adecuación del texto por parte de la intérprete sin que este sea su trabajo específico. O sea, debemos tomar en el momento la decisión de no solo leer el documento e interpretarlo, sino a la vez ir conversando con ella para ir afianzando qué conceptos son los que se ponen en juego a la hora de consentir una operación de alto riesgo para su hijo recién nacido. Al ampliar y contextualizar esta situación, sabemos que el padre del niño también es una persona sorda, también es una persona del contexto de pobreza, que tiene conductas violentas y que tiene un ámbito delictivo en su entorno que hace que sea muchas veces detenido
y en tanto cuando es registrado como padre del niño en el hospital, se advierte sus múltiples ingresos al sistema policial, lo que lo desacredita frente a, como interlocutor frente al diálogo con el personal de salud. Por lo que Valeria queda muy sola frente a la responsabilidad de todas las decisiones que hay que tomar con ese niño. Cuando el niño pasa por la primera intervención quirúrgica y es dado de alta, aparece un segundo nudo crítico respecto a los derechos de Valeria como madre y del niño, de Agustín, como hijo. Al ser dado de alta, él lo derivan hacia la casa de su abuela paterna, donde no tienen ningún lugar destinado al amparo de esta nueva familia. Todos los documentos que se le entregan a Valeria son escritos, incluidas las indicaciones médicas. No le hacen ningún tipo de explicación, no hay intérpretes en el momento del alta, porque estaba fuera de los horarios, el hospital consideraba eso, que estaba fuera de los horarios de la interpretación, y por tanto cuando se hace el primer chequeo del niño en domicilio, hay riesgo de vida y vuelven a una internación que llamaron de orden social. En ese ámbito, hay un ingreso que no es comprendido por la familia, no entienden por qué se reincorpora el niño al hospital, y solo se permite el ingreso de la madre porque el padre había tenido conductas violentas en la sala donde estaba internado el niño, o por lo menos así fueron interpretadas en el ámbito de la salud, porque él coligió señas de burla en otra de las chicas internadas y la sacudió de un hombro, y por tanto fue denunciado y le pusieron medidas cautelares al padre del niño, por lo que se le prohibió el ingreso al hospital. Esto hizo que la madre quedara sola en la internación para las 24 horas del cuidado con el niño, y además se le prohibiera el ingreso del padre a ningún ámbito del hospital. Acá nos encontramos con otros niveles de falta de garantías de los derechos de esta madre. Por ejemplo, la chica es sordociega, por lo que no solo se encontraba la barrera comunicacional en el intercambio con el personal de salud, sino que existían las dificultades visuales. Por ejemplo, y Fiorella te pido que incorpores los ejemplos que te parezcan necesarios. Al abordaje del cuidado de su hijo durante esta internación, nadie explica a Valeria cuáles, como ella lo necesita, cuáles son los cuidados que debe tener con el pequeño. Lo que hace que sus conductas no sean las más apropiadas en el manejo del cuerpo del bebé, y el personal de salud entiende que es una mujer violenta, porque, por ejemplo, lo deposita en la cama en forma inadecuada. Sí, está perfecto. Buenas tardes. Acá aparezco en un rinconcito. Buenas tardes a todos. Sí, yo llego en ese momento al hospital como intérprete de Valeria, y el personal de salud me frena al ingreso diciéndome de que iban a informar que la madre tenía conductas agresivas con el niño porque ellas habían entrado a ver el niño, y cuando en el momento que Valeria, de ver de depositar el niño arriba de la cama para cambiarle los pañales, lo tira, a lo cual el bebé rebota en el colchón. Me pareció muy extraño eso, entonces le digo, es mejor capaz que ir a hablarlo con Valeria, a preguntar qué pasó, de por qué depositó así a su niño y demás. La persona que estaba a cargo accedió a que fuéramos a consultarlo antes de que hicieran la denuncia pertinente, y en realidad ella, ante su muy baja visión, pensó que el colchón estaba mucho más arriba de lo que realmente estaba, de la realidad. Entonces, deber de explicarle a la mamá que simplemente que con una mano sosteniera el bebé y con la otra tomara la distancia de donde se encontraba el colchón para así depositarlo, ella miró, pensó que ese colchón estaba alto y creyó que lo estaba depositando
bien, correctamente, y en realidad estaba lejos y ahí el niño rebotó. Ujú. Esa fue una de las tantas instancias que tuvimos. Bien. También pasó algo similar con el uso del biberón y la alimentación del pequeño. La señora, el uso de los biberones de hospital son de vidrio por una cuestión de mejor higiene y mayor esterilización, y son transparentes. Al preparar el contenido del biberón, ella duplica la dosis, llena la botellita, y también las enfermeras anotan en la historia que la mamá no se ajusta a las indicaciones médicas y que por tanto es una mamá que tiene un cuidado relativo de su niña. Conversando nuevamente con ella a través de la intérprete, nos dice que ella no logra ver las marcas y que pensó que el biberón que le habían dado era de la medida que necesitaba el niño, y por tanto esa fue la explicación del por qué duplicó la dosis que el niño necesitaba de alimento. Estas anotaciones clínicas fueron llevando a que el personal de salud, junto con los trabajadores sociales del lugar, entendieran que Valeria no era una madre adecuada para Agustín. Esto fue judicializado, la voz de Valeria no llegó hasta las trabajadoras sociales, sino que lo que llegaba era la voz del sistema médico. En sucesivas operaciones que el niño tuvo que tener, la mamá no estuvo presente porque en el momento, y tuvo una gripe, y le pidieron que no estuviera con el niño porque podía contagiarlo, y en ese momento de la separación de su hijo, con el agotamiento que implicó un cuidado de meses, cuidado exclusivo e internación conjunta, Valeria no vuelve al hospital. Nosotros hacemos una denuncia ampliada en una comisaría pidiendo que la ubiquen porque precisaban la firma de ella para autorizar las operaciones de su hijo, y cuando llegamos a la policía nos dicen: no te preocupes, yo de un puntapié la dejo en la puerta del hospital. Porque la policía entendió que era una madre despreocupada, cuando en realidad Valeria la llamaban a su celular, pero no tomaban en cuenta que ella no escucha, y entonces no podían comunicarse a través del número que había dejado y la daban por una madre desinteresada. Esto hizo que el niño, al egreso, pasara al amparo del Instituto Nacional del Niño, Niña y Adolescente del Uruguay, a uno de sus centros de cuidados 24 horas. Como verán, el acceso al ejercicio de los derechos de la maternidad de esta mujer quedaron fuertemente condicionados por cómo fue la trama asistencial en la que se vio envuelta. Si bien nosotros desde este ministerio pusimos, Fiorella estuvo 24 horas de los 7 días de la semana disponible para la comunicación, llegó a estar en el quirófano, adentro del quirófano, interpretando cómo el niño iba a ser anestesiado para que la madre pudiera estar con el bebé y acompañarla. Estuvo en el CTI viendo cómo se interpretó que Valeria era agresiva porque había sacado del lugar una sonda del pequeño porque no la había visto, y se la interpretaba como una madre violenta y descuidada una vez más. Fiorella tuvo que explicar otra vez más que no era cuestiones de violencia, sino de baja visión. Entonces, aunque estuvimos poniendo y colocando todo el recurso comunicacional disponible a favor de la situación, aunque se adecuaron los documentos que Valeria firmaba cada vez a la comprensión de esta madre, de todas maneras lo que prevaleció fue una mirada médico-asistencialista de la situación, una mirada muy crítica sobre una mujer por su maternidad y las características de su maternidad, y el niño fue colocado en un ámbito de cuidados, lejos de su familia y sin vínculo con ellos, porque el papá fue asignado a un lugar complejo por ser un hombre violento y también
que perjudicaba el cuidado de su hijo. Las abuelas, una de ellas no podía hacerse cargo, la madre de Valeria, porque ni siquiera sabía lengua de señas, decía ella, no se podía comunicar ni con su hija, ni con el resto no podía hacerse cargo del bebé. Y la abuela paterna también era sorda, por lo que era desestimada. Por los mismos, había una asociación de que si una mujer sorda funciona así, todas van a funcionar igual. Es algo que habitualmente sucede en discapacidad. Esta cuestión homogeneizante de las dificultades, ya no de las virtudes, pero sí de las dificultades de cualquier persona con discapacidad. Entonces, ya intentando ir hacia los aspectos conceptuales de todo esto. Al caer la mirada del modelo médico rehabilitador sobre las situaciones de discapacidad, lo que intentamos responder son cuestiones de adecuación del tratamiento o de mejora de la enfermedad, de cuidado de los cuerpos, pero perdemos de vista la interseccionalidad de los determinantes, que en esta situación eran los centrales. Eran la mirada de una mujer que estaba llegando al final de su embarazo sin controles, obviamente por falta de conexión con el espacio de la salud, que se encontraba con un hijo que precisaba cuidados especializados, que no estaban adecuados para su situación de discapacidad, que además era vista como una mujer, ya no decían, y ahora me comentaba Fiorella, ya no con una discapacidad, decían, no, pero encima tiene dos, porque no se comprendía la sordoceguera como una discapacidad, sino como si fuesen dos cosas aparte, dos cuerpos distintos. Y eso fue desvalorizando el lugar de la mujer, que ya no era consultada como mujer, sino puesta en observación para determinar el rendimiento de ella como cuidadora, sin apoyos. También fue necesario introducir muchos talleres de comunicación con diferentes espacios del hospital, del equipo del CTI, del equipo de salud, del equipo de la casa donde Valeria se quedó algunas noches, una casa asistida para las mujeres que tienen hijos en CTI. En todos hubo que trabajar el tema comunicación, pero se hizo muy bien y hubo muy buena recepción. Pero a la hora de llegar a los papeles jurídicos, a las firmas de los documentos, el oficio fue entregado para la protección de Agustín por la razón de que su madre, en situación de discapacidad, no era apta para el cuidado. Así que tenemos fuertemente que reflexionar que cuando intervenimos solamente sobre uno de los determinantes de la interseccionalidad, realmente podemos perjudicar más que acompañar las intervenciones. Es imprescindible para garantizar los derechos y el acceso a la justicia de los niños y niñas que son hijos de mujeres con discapacidad, el derecho a estar con sus madres. Tenemos que garantizar el apoyo en la crianza para esas mujeres, de forma de que cuando se expresen con el deseo de ejercer su maternidad, tengan los medios y los apoyos necesarios para poder cuidar a sus hijos e hijas con el mismo amor y con la misma dedicación que otras madres, y con los ajustes razonables que implican los procesos de crianza. Es imprescindible que esto se vea, porque la justicia termina tomando decisiones en función de los preconceptos relacionados a la discapacidad. Estamos en tiempo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Antonia, ahora entonces pasamos a escuchar la ponencia del ministro Manuel Antonio Valderrama. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero partir agradeciendo la invitación extendida por la Universidad Central y el Servicio Nacional de Discapacidad para hablar de un tema que es particularmente sensible para el Poder Judicial: el acceso a la justicia de un grupo en situación de especial vulnerabilidad, como son los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
La necesidad de abordar la visión tutelar de la niñez y adolescencia, lo que comprende y trata a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección, y avanzar hacia un enfoque de derechos, entendiéndolo como sujetos de derecho, con voz propia, ha sido una de las principales consecuencias que ha tenido la aprobación, hace más de 30 años, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este cambio de paradigma ha sido relevado por distintas instituciones y organismos. Entre estos, destaca el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que en su investigación relacionada con nuestro país concluyó que, comillas, Chile se sigue rigiendo por el sistema tutelar contenido en la Ley de Menores número 16.618 de 1967. Este sistema considera a los niños, niñas y adolescentes como objetos de protección frente al cambio de paradigma de la Convención que los considera como sujetos de derecho. Cierre comillas. Por otra parte, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también de las Naciones Unidas, ha relevado las dificultades que experimentan las personas con discapacidad que acuden a la justicia a resolver sus conflictos y buscar la protección de sus derechos. En concreto, este comité expresó su preocupación respecto de que no se hayan implementado aún ajustes de procedimientos que hagan efectivo el acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad. Para remediar esta situación, recomendó al Estado de Chile adoptar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para eliminar toda restricción a la capacidad de las personas con discapacidad para actuar efectivamente en cualquier proceso. He querido comenzar esta ponencia recordando estas observaciones y recomendaciones provenientes del Sistema Universal de Derechos Humanos, pues permiten problematizar la particular situación que experimentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad al momento de hacer efectivo su derecho al acceso a la justicia. Estas referencias demuestran que ellos y ellas deben sortear una serie de barreras y prejuicios que nuestra sociedad les impone en cuanto a niñas, niños y adolescentes, pero al mismo tiempo deben lidiar con obstáculos y estigmas que se les imponen en cuanto a personas con discapacidad. Entonces, el garantizar el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad significa, por una parte, hacerse cargo de aquellas dificultades que los aquejan en cuanto a niñas, niñas y adolescentes, y también, por otra parte, de aquellas propias que obstaculizan el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Esto último va a significar, siguiendo lo recomendado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptar aquellos ajustes de procedimiento que resulten necesarios para eliminar toda restricción que impida su participación efectiva en aquellos procesos judiciales que los afectan. Lo anterior no está exento de complejidad, ya que hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes con discapacidad implica hacerse cargo de las particularidades que se expresan con la interseccionalidad de niñez o adolescencia y discapacidad. Debemos entonces prestar atención a sus especiales necesidades e intereses, de manera de asegurar la existencia de procesos judiciales eficaces, accesibles y sensibles a las particularidades de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad. En este sentido,
El derecho a ser oído, lo que incluye que dichas opiniones sean tomadas en consideración, permite ilustrar el punto anterior y relevar las particulares necesidades de los niños y adolescentes con discapacidad en esta materia. El derecho a ser oído se encuentra reconocido en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 7.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este último reconoce este derecho en los siguientes términos. Los Estados partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afectan, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. De esta manera, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce el derecho de todo niño, niña o adolescente con discapacidad a ser escuchado en todo procedimiento judicial que le afecte y que su opinión sea tenida debidamente en cuenta en función de su edad y madurez. Así lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al plantear que no basta con escuchar al niño. Las opiniones del niño tienen que tomarse en consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio, lo que requiere que las opiniones del niño sean evaluadas mediante un examen caso por caso. No sobra recalcar que estos estándares son igualmente aplicables a los niños y niñas con discapacidad. Como puede observarse, el derecho a ser oído constituye un pilar fundamental en el acceso a la justicia, ya que no solo hace parte al niño, niña o adolescente de un proceso judicial que impactará en su vida, sino que le entrega al tribunal herramientas fundamentales para adoptar decisiones que resguarden su interés superior, tal como lo exige el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, garantizar el ejercicio de este derecho presenta una serie de complejidades y obstáculos a los cuales debemos prestar atención. Uno de estos obstáculos, y que está particularmente presente en nuestras sociedades, son los estigmas y prejuicios existentes respecto de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Por ello, reconocerlos y tratarlos como sujetos de derecho, capaces de expresar su opinión, importa cuestionar y superar aquellas construcciones sociales que entienden a niños y niñas y adolescentes exclusivamente como sujetos pasivos en necesidad de protección, como personas naturalmente irracionales que no son capaces de razonar de manera inteligente y como sujetos que tienen valor solo en cuanto representan el futuro del país o en atención a que serán los adultos del mañana, pero no en razón de su condición actual como seres humanos y titulares de derechos. Hacer efectivo el derecho a ser oído de niños, niñas y adolescentes con discapacidad importa desatender los estigmas sociales y los prejuicios imperantes que provocan su marginación de los procesos de toma de decisiones donde terceras personas ajenas deciden sin el debido resguardo de su interés superior. Precisamente, el Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad releva esta problemática señalando que uno de los principales problemas que enfrentan las y los niños con discapacidad es el de su exclusión
en los procesos de adopción de decisiones, debido no necesariamente a su discapacidad, sino a las barreras culturales, sociales y de actitud que enfrentan en sus vidas diarias. En relación con este asunto, quisiera destacar una serie de iniciativas que se encuentran actualmente en implementación por parte del Poder Judicial de Chile y que permiten avanzar en hacer efectivo el derecho a ser oído de aquellos niños, niñas y adolescentes con discapacidad que concurren en otros tribunales. En primer lugar, cabe destacar que el Tribunal Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, en el mes de noviembre del año 2020, aprobó la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes como un mecanismo de acción del Poder Judicial en la materia y con el objetivo de generar los lineamientos que permitan guiar y orientar de manera sistemática y organizada el proceso de transformación institucional del Poder Judicial hacia un modelo que garantice el pleno respeto y la promoción de los niños, niñas y adolescentes en la línea con los principios de la Convención de los Derechos del Niño. La política contempla una serie de acciones en materia de participación de niñas, niños y adolescentes que buscan profundizar mecanismos para permitir su escucha efectiva. Entre estas acciones se encuentran la creación de consejos y participación de niños, niñas y adolescentes para conocer sus percepciones y propuestas respecto del funcionamiento de los tribunales, como también la implementación de programas de orientación y entrega de información respecto de cuáles son sus derechos y cuándo y cómo pueden ejercerlos. En segundo lugar, cabe destacar el denominado Servicio de Traducción en Línea, iniciativa que promueve la inclusión de personas con discapacidad auditiva, permitiendo su comparecencia y participación directa en audiencias judiciales y facilitando la realización de trámites o solicitudes de información y orientación en los mesones de atención de público. Este servicio se encuentra disponible en los tribunales del país y ha sido utilizado, entre otros, para realizar entrevistas en la sala GESER de los tribunales con competencia en materia de familia, así como los tribunales penales en implementación de la Ley 21.057 sobre entrevistas grabadas en video. Con todo, el derecho a ser oído en tribunales de justicia es solo uno de los diversos asuntos a los cuales se debe atender para garantizar el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Por ello, en materia de accesibilidad universal, se ha trabajado en una serie de mejoras en la infraestructura de los distintos inmuebles del Poder Judicial con la finalidad de que el 100% de los nuevos edificios sean accesibles. Luego, para efectos de facilitar el acceso a la información, se han impartido una serie de cursos de lengua de señas, los cuales se encuentran disponibles para todos los jueces, juezas, funcionarios y funcionarias de la institución. Además, se han realizado campañas internas de difusión de uso correcto del lenguaje inclusivo y se han desarrollado mejoras tecnológicas en la página web del Poder Judicial. Asimismo, se están implementando acciones en el contexto de la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes para capacitar y promover la utilización del lenguaje claro y sencillo. Ahora, habiendo ya revisado las problemáticas que afectan a niños y niñas y adolescentes con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia y algunas medidas adoptadas por el Poder Judicial, quisiera detenerme a reflexionar en torno al rol del juez y jueza
y el proceso en esta materia. Resulta particularmente relevante en este aspecto la exigencia que hace el derecho internacional de los derechos humanos a la judicatura de adoptar medidas de protección especial en los procesos judiciales en los que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Lo anterior, teniendo en consideración el principio rector del interés superior del niño, que en este contexto implica tener como consideración primordial la seguridad, la protección y la atención a los niños. Y esta consideración debe pesar más que cualquier otra en todas las circunstancias. En otras palabras, hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia implica no solo la adopción de iniciativas institucionales, como las ya presentadas, sino que también un ejercicio caso a caso, donde el juzgador o la juzgadora deben adoptar aquellos ajustes al procedimiento que sean adecuados a la edad y a las condiciones específicas del niño, niña y adolescente. Para realizar este protocolo, o sea, este ejercicio, mejor dicho, para realizar este ejercicio, el protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad hace una serie de recomendaciones a jueces y juezas. Entre estas, dicho instrumento recomienda a la magistratura involucrarse directamente en la atención de necesidades y requerimientos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, lo que en la práctica implica un mayor grado de participación de ellos y ellas en la determinación de aquello que le afecte. En este orden de ideas, el protocolo recomienda definir las medidas especiales de protección según las circunstancias particulares de cada caso en concreto, entendiendo que las medidas que se apliquen para unos no pueden ser recomendables para otros. Cabe recordar que las medidas especiales de protección son también un derecho reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En particular, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nos señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concurre con lo señalado en el protocolo, en el sentido de que las medidas de protección deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto, agregando que la definición de su contenido y alcance debe hacerse tomando en consideración el corpus juris de derecho internacional de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, del que forman parte, entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana ya referida. En palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que las condiciones en las que participa un niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto. Si se sostuviera otra cosa, se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidas especiales para la protección de los niños con grave perjuicio para estos mismos. Ministro Valderrama, le pido que vayamos cerrando porque estamos al tiempo. ¿Cómo no? Estoy por terminar, estimado. Bien. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación entre quienes participan en un procedimiento. De este modo, los ajustes del procedimiento deben adoptarse con la finalidad de generar aquellas medidas afirmativas que resulten necesarias para garantizar y proteger de manera adecuada los derechos de niños y adolescentes con discapacidad. Medidas
Afirmativa que en palabras de la cuarta sala de la Corte Suprema se encuentran orientadas a evitar o compensar las desventajas que presenta una persona con discapacidad. La tercera sala también ha continuado esta línea de razonamiento, señalando en cuanto a que el derecho a la igualdad ordena un trato diferenciado entre sujetos que se encuentran en condiciones dispares. La misma Corte Interamericana ha señalado que no basta con que los estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentren, como la discapacidad. En definitiva, los procesos judiciales en que intervienen niños, niñas y adolescentes con discapacidad requieren ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de jueces y juezas. Esto mandata ponderar, por una parte, la afectación que sufriría el niño o niña adolescente en su derecho de acceso a la justicia en caso de no llevarse a cabo el ajuste del procedimiento requerido, y por la otra parte, que dicho ajuste no se imponga una carga desproporcionada e indebida. Muy bien, y para no dilatar más por el tiempo que se me ha concedido, dejo hasta aquí mi ponencia y le agradezco su atención. Muchas gracias, ministro Valderrama, muy agradecido. Entonces ahora empieza la segunda ronda del panel, en que cada panelista, y si quieren en el mismo orden, para hacerlo más claro, pueden hacer uso de la palabra en alrededor de un poquito atrasado, o sea que damos unos 5 a 10 minutos, si quieren, ¿no es cierto?, hacerse cargo de lo que ha dicho los otros ponentes o quieren agregar algún elemento adicional para dar un contexto más profundo sobre lo que se ha abordado. Mariano, si quieres empezar tú. Mariano. Estás muteado, estás con eso. Bien, gracias por todo. Me pareció interesante la perspectiva de los dos panelistas porque creo que nos complementamos. Y en este sentido, en atención a la experiencia y expertise penal del juez Valderrama, me gustaría para la reflexión dejar dos elementos que no he abordado en la anterior participación. Por una parte, el abordaje de los niños y las niñas con discapacidad que están involucrados en procesos penales como autores de delitos. Muchas veces se aborda a la persona con discapacidad como víctima en un delito penal, pero no siempre ocurre lo mismo en relación a autores de hechos delictivos. Y aquí pensar la interseccionalidad de la aplicación del derecho penal juvenil, lo llamamos en Argentina. Lamento no saber cómo lo llaman en Chile y estoy abierto a que me lo informen. Y es cómo actuamos respecto a estos niños. Y fíjense qué interesante es que cuando pensamos en las personas con discapacidad, en parte de los procesos, hablamos de la igualdad y que se les permita participar. Y pensamos en los ajustes de procedimiento. Sin embargo, cuando estos mismos niños o niñas se involucran con el sistema penal desde ser autores de hechos, vemos dos cuestiones interesantes. Por un lado, cuando tienen discapacidad intelectual o psicosocial, muchas veces sus conductas son atribuidas a situaciones socioculturales del grupo al que pertenecen, en particular de situación de vulnerabilidad, y entonces no se aplican ningunos ajustes de procedimiento, ningunas adecuaciones, sino que se dice son o se hacen los que no comprenden.
son o se hacen los tontos o tontas. Máxime esto ocurre, no sé si en Chile está pasando, pero aquí en Argentina, con los procesos de flagrancia, es decir, aquellos procesos más rápidos que buscan una solución más o menos inmediata a través de una audiencia, donde a las personas con discapacidad, en particular también los niños y las niñas con discapacidad, sometidos a un proceso penal, se les plantea la asunción de responsabilidades de carácter social como parte de la asunción de los hechos, sin considerar si esa persona conoce la norma y puede adecuarse a ella. Muchas veces ocurre que las personas con discapacidad cometen delitos por una especie de error de prohibición, es decir, no conocen la norma penal, ven que su entorno hace determinadas conductas o se ven involucradas en conductas penales para agradar a quienes están cerca de ellos, porque a lo mejor son los únicos que les dan cierto lugar en el entorno, es decir, pequeñas bandas donde ellos participan, que son quizás los únicos que los acogen en su seno y le dan algún grado de protagonismo. Y muchas veces se lo hace llevando a estas personas con discapacidad, también adolescentes con discapacidad, a, por ejemplo, traficar sustancias psicoactivas o porque son parte incluso del consumo problemático de estupefacientes. Un segundo aspecto que quería abordar es cómo es la fuerza policial. Ayer lo hablábamos en otro seminario organizado por María Soledad Cristóbal, compatriota de muchos de ustedes, respecto a que son las policías y las fuerzas de frontera el primer contacto con estos niños y niñas con discapacidad o adolescentes con discapacidad que cometen hechos. Y otras, el Servicio de Protección de Niños y Niñas tiene una mirada muy estigmatizante en relación a estos niños, a los cuidados que tuvieron, a los modos de crianza y máximo si los mismos son por parte de personas con discapacidad. Otra interseccionalidad que me gustaría hacer es con migraciones. ¿Qué ocurre en esta América Latina muy influida por la movilidad humana, por las altas migraciones producidas por desplazamientos de conflictos armados, de situaciones socioeconómicas, donde en muchos países, Chile entre ellos, se ven influenciados de la llegada de migrantes que tienen a su cargo niñas o niños con discapacidad, en busca, a lo mejor, de condiciones de salud que en sus países de origen no tienen. Y aquí, apelar a la aplicación de los derechos humanos, de las recomendaciones de ACNUR y de las propias recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a la condición de los trabajadores migrantes y sus familias. Y por último, en estos 5 minutos, abordar la cuestión que también comentó Antonia, y es la de la situación de responsabilidad parental de las madres o niños con discapacidad. En Argentina hubo un fallo de la Corte Suprema que analizó la situación de una madre a la que no se le habían dado y prestado apoyos en la maternidad y a la que se había quitado a su hijo a la hora de nacer por situaciones socioeconómicas y alegando la discapacidad. Los apoyos, el artículo 23, son un requisito, son una obligación pública de los estados, y los servicios de protección social y de protección de niños, niñas y adolescentes deben realizar los mayores esfuerzos para vincular a esos niños y desvincularlos con sus padres en la medida en que se produzcan estas situaciones de desprotección de la maternidad y la paternidad. Y muchas veces ocurre que estas revinculaciones se realizan sin considerar las temáticas de discapacidad de los padres.
Y entonces no se hacen adecuaciones, ni seguimientos profesionales, ni se trabaja con intérpretes en lengua de señas para colaborar en estas revinculaciones, y se atribuye a las situaciones propias de la maternidad o la paternidad cuestiones que son propias de la discapacidad, como bien refirió Antonio Lazar. En función de eso, alentar a los servicios de protección de niños y niñas a una aplicación más estricta de la Convención, apegada a la Convención, pensando en que tanto los niños y niñas con discapacidad como los padres y madres o grupos del entorno familiar de estos niños y niñas con o sin discapacidad tienen derecho a que se les reconozca como tal. Y en ese sentido, a apoyos y ajustes razonables para la crianza. Y utilizar sistemas alternativos a la adopción, como podrían ser apoyos, o en casos muy extremos, la adopción simple, o incluso en Argentina, como hemos visto, sistemas de adopción, pero con la obligación de mantener la vinculación con la familia de origen, que incluye personas con discapacidad. Así vamos a construir una sociedad más igualitaria, que admita la diversidad y más inclusiva. Muchas gracias. Yo me voy a seguir escuchando, pero voy a desconectar la cámara por razones del espacio donde estoy trabajando. Gracias a todos, a la universidad, a mis copanelistas, y ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes, esta vez de manera virtual. Gracias, Mariano. Para el público que nos está escuchando, les reitero que se pueden formular preguntas, especialmente después de la intervención de los dos últimos panelistas, y estas se pueden formular vía chat, y yo las voy a leer, ¿no es cierto?, al momento que termine la última presentación. Ahora entonces le doy el paso a doña Antonia Irazábal para que pueda intervenir si quiere, ¿no es cierto?, aportar algunos nuevos antecedentes. Bien, me parece importante luego de lo expuesto poder compartir los efectos de algunas intervenciones que en la división en la que trabajo se han multiplicado. Recibimos esta entre muchísimas otras situaciones de mujeres en situación de discapacidad desvinculadas de sus hijos por razón de discapacidad, y motivó esto a que con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, la Dirección de Discapacidad pudiese iniciar un estudio exploratorio en el espacio hospitalario, donde es el mayor número de nacimientos en nuestro país, donde se investigó sobre las situaciones judicializadas, estas maternidades judicializadas, y se evidenció que en un altísimo número de casos, la razón de la judicialización y de el amparo para niñas y niños en instituciones del Estado está motivado por la concepción de discapacidad que pesa sobre la madre, y cómo eso argumenta que no es una mujer que pueda cuidar, sino que necesita ella ser cuidada. Con esta evidencia del estudio exploratorio que se presentó el 31 de agosto del año pasado en Uruguay, se elaboró un dispositivo piloto de apoyo a la crianza destinado a mujeres en situación de discapacidad con hijos e hijas durante sus embarazos o apenas nacidos estos niños y niñas, justamente con el argumento del artículo 23 que mencionaba Mariano, y tratando de poner una dupla de proximidad que pudiese acompañar a estas mujeres, por ahora en la zona metropolitana, que pudiese brindar los apoyos que la mujer necesita en función de su dependencia a razón de discapacidad, para poder criar libremente y en forma disfrutable a sus hijos e hijas, y que luego pudiese trazarse una red interinstitucional que fuera conformando
los apoyos que todas las personas necesitamos para criar a nuestros hijos, no solo las mujeres con discapacidad. Porque muchas veces pesa sobre la discapacidad aquella ideología normalizadora donde la mujer con discapacidad es puesta en observación para saber si puede acreditar o no todo lo conferido por género a las demás mujeres. Entonces, este piloto tiene como objetivo generar los apoyos a medida que cada crianza necesita, respetando la cultura de crianza de cada mujer, fortaleciendo las redes que circundan a esta crianza y garantizando, en la medida de las posibilidades, en forma progresiva, el acceso a los diferentes servicios y a las redes educativas y de crecimiento que cualquier niño o niña debe transitar en nuestro país. Así que, por un lado, contarles que esto fue generando el suficiente ruido social e interinstitucional y con el Poder Judicial, como para llegar a generar política pública que empieza su implementación el mes próximo y que sin duda va a derivar en la conversación permanente con los miembros del Poder Judicial para que vaya cambiando un poco la jurisprudencia sobre estos casos. Por otro lado, comentarles que a razón de este piloto, se construyó un espacio interinstitucional porque entendemos que si tenemos una mirada interseccional que habilita una complejidad en la situación, la mirada más compleja en la situación, sin duda la respuesta va a tener que ser de orden interinstitucional. Lo que intento comunicar o contarles es, bueno, necesitamos en forma imprescindible para poder hablar de acceso a la justicia en una forma amplia, es que el involucramiento no sea solo de las dependencias de discapacidad, cuando hay hombres y mujeres con discapacidad en el escenario de intervención, sino que sea todo el servicio del Estado y la sociedad en general la que tenga responsabilidades para bajar las barreras que impiden que esas personas puedan ejercer sus derechos, en este caso, a la maternidad, y que sus hijos e hijas tengan el derecho superior de vivir con sus familias. Porque lo que sucede, y como decía Mariano, sucede en muchos países también lo mismo, los niños y niñas con discapacidad son colocados en instituciones para su crianza, y los hijos de las mujeres y varones con discapacidad que no tienen ningún indicio de a futuro configurar una discapacidad, son colocados en las listas de adopción. Entonces, eternamente las mujeres con discapacidad terminamos siendo proveedoras de los registros únicos de adopción de los países. Esto tiene que modificarse. Tenemos que empezar a implementar políticas públicas que garanticen el acceso de todas las mujeres con discapacidad a tener la elección libre de decir sobre su maternidad, confirmarla o no, y acceder a los derechos sexuales y también a los derechos reproductivos. Porque muchas veces, en función de la protección, terminamos argumentando un mejor lugar en la desvinculación. Y a las vistas está en que no es un camino que realmente desde el derecho esté habilitado para recorrerse. Tenemos que modificar nuestras prácticas si queremos ajustarnos a la normativa vigente y que esto realmente redunde en la calidad de vida de la población con discapacidad. Así que sin dudas es convocante el tema de abrir la cabeza a un sistema de justicia que no solo abarque lo normativo, lo jurídico, sino que llegue a pensarse hacia también las políticas públicas de discapacidad en forma transversal y focalizadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Ahora le damos el paso a Lucho Valderrama, si quiere profundizar sobre algún aspecto o hacerse cargo de alguna de las cosas que sí, aquí se han señalado. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, en la problemática del acceso a la justicia,
de los niños y niñas y adolescentes, debemos, a mi juicio, avanzar hacia un enfoque de derechos humanos, que la discapacidad no deje de verse como una enfermedad y la sitúe como un elemento que evoluciona y que resulta de la interacción de las personas con la sociedad y, por supuesto, con las barreras. Debemos ver que estos niños y adolescentes con discapacidad son titulares de derechos. Esto es, con personas con la capacidad y agencia de intervenir directamente en aquellos juicios que los afectan. Deben de participar plenamente en la comunidad sin discriminación y con una adecuada accesibilidad de los entornos. Las barreras que nosotros podemos decir enfrentan el acceso a la justicia no es la discapacidad en sí misma, sino que, como se señalaba, es una combinación de obstáculos sociales, culturales, de actitudes físicos que estos niños y adolescentes encuentran en sus vidas diarias. Pero el acceso a la justicia no dice relación sino que con solo el Poder Judicial, sino que debe también tomarse como una obligación de todos los actores del sistema de justicia en su conjunto. Como lo señalaba la exponencia anterior, es imperativo trabajar de manera integral, multidisciplinaria e interinstitucional, garantizando el pleno respeto y goce de sus derechos y su inclusión en nuestra sociedad. Ahora, respecto de casos que uno podría señalar, y también respondiendo al primer panelista, ¿no es cierto?, a don Mariano, de la responsabilidad penal, inclusive adolescente, de la discapacidad, ahí yo haría distinciones en cuanto que no solamente es aplicable la ley de responsabilidad penal adolescente, sino que si hay pero centremos en los niños y adolescentes que cometen un delito y que tienen una discapacidad mental, se le suspende el procedimiento, ¿ya? Se esperan los análisis respectivos y se pueden, no va a juicio, y si se confirma que tiene una discapacidad, y pueden adoptarse medidas de seguridad. Pero si no es así, se lleva a un juicio que tiene una pena inferior por la ley de responsabilidad penal adolescente, pero hay que esperar los informes médicos respectivos. En materia de familia, como señalaba yo, existe también la entrevista video grabada y la sala Gesell, y han habido varios casos en que sí, efectivamente, los jueces y las juezas de familia en especial han conversado con los niños y adolescentes con discapacidad y se le ha tomado en cuenta sus opiniones. Hay casos también en que el padre no quiere adaptar, por ejemplo, una casa porque su hijo está una discapacidad física en una institución que nosotros tenemos que se llama Teletón, y la madre recurrió al juzgado y la jueza ordenó adaptar la casa para los efectos de que el niño pudiera desenvolverse libremente y muy bien en su vida diaria. Hay casos también, nosotros tenemos en Chile una acción que se llama la acción de protección, y se han acogido estos recursos de protección y en materia educacional, sobre todo, en el sentido, por ejemplo, un caso es que de una niña que sufría el síndrome de Down y que el colegio, la Corte Suprema ordenó adaptar los protocolos escolares para que la niña pudiera rendir sus exámenes libremente, pero bajo un sistema especial. También un caso de una niña que tenía problemas de control de esfínter, en que también la Corte Suprema ordenó adecuar los protocolos para que pudiera ser atendida cuando concurría a los baños del colegio. Entonces, lo importante es que por lo menos nuestro país ha avanzado bastante en este tema y es una preocupación constante del Poder Judicial de Chile respecto del acceso a la justicia de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Eso es lo que yo podría añadir a mi ponencia principal. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, ministro. Entonces, ahora paso a hacer algunas pequeñas referencias de lo que aquí se ha tratado y para después dar, ¿no es cierto?, pie a las preguntas. Empezó, ¿no es cierto?, la ponencia de don Mariano Godevich,
Godechevich, perdón, me cuesta pronunciarlo. Él nos contó, ¿no es cierto?, de que tal vez es necesario hacer una diferenciación, ¿no es cierto?, entre los niños y padres que sufren alguna discapacidad, y los ajustes razonables deben ser tomados en cuenta bajo esa diferenciación, y también hacerse cargo del tipo de discapacidad. Ajustar entonces las propuestas para también una reconstrucción de los hechos, nos habló a propósito de los juicios penales, cómo entonces los testigos que tienen algún nivel de discapacidad, al momento de prestar declaración o aportar pruebas, deben hacerse los cambios o los ajustes necesarios para que efectivamente esa prueba pueda ser recepcionada y además esa prueba pueda crear convicción en el tribunal. Darse los espacios de tiempo, las medidas necesarias para que efectivamente esos aportes tengan impacto en el proceso penal. A propósito del derecho a ser escuchado, ¿no es cierto?, también nos hablaba de un esfuerzo especial para efectos de que la voluntad, el consentimiento, ¿no es cierto?, las preferencias de niños y adolescentes sean efectivamente escuchados en los tribunales y pueda tener también un impacto real en la decisión que va a adoptarse por parte del juez o jueza. Y nos habló también a propósito de la responsabilidad parental respecto de la adopción, tema que también tocó Antonia, precisamente en relación a los alcances y las consecuencias de la medida. Hay, ¿no es cierto?, decisiones que se toman a propósito de este tema, que las personas, ¿no es cierto?, que sufren alguna discapacidad no alcanzan a dimensionar, las consecuencias que puede dar, por ejemplo, puede traer prestar el consentimiento respecto a la adopción. Entienden que el niño tal vez va a estar mejor cuidado en bajo otra pareja, pero no alcanza a dimensionar porque no se les da no se hacen los ajustes razonables para efectos de que ellos puedan efectivamente dar un consentimiento informado respecto de que si la adopción puede significar no ver más a su niño o niña. Ahí hay un problema que hay que abordar. Por parte de Antonia nos relata un caso muy dramático respecto de una mujer de 35 años que sufre una sordera y una ceguera. Y los dos nudos críticos, ¿no es cierto?, que ella relata, uno al momento de dar a luz al niño y específicamente en el consentimiento que ella debía prestar, el documento que debía firmar, para efectos de autorizar una intervención quirúrgica de alto riesgo que debía efectuarse a el menor, ¿no es cierto?, al niño que estaba naciendo, y por tanto ahí habían dificultades, ¿no es cierto?, de que hacer un ajuste necesario precisamente para que pudiera prestar un consentimiento informado. El segundo nudo crítico que ella nos relató es respecto al cuidado del niño, ¿no es cierto? Hay una serie de eventos que tuvieron lugar a propósito del cuidado del niño y cómo fueron mal interpretadas ciertas actitudes por parte de la madre, que, ¿no es cierto?, sin tener la sensibilidad frente a las dificultades que tenía la madre, los obstáculos que tenía la madre frente a la crianza. Entonces, claro, se llegó al punto que se entendió que la madre no criaba de manera adecuada a la niña y fue entonces separada de ella. Ahí entonces hay un punto de atención por parte de Irarrázaval en orden a que cómo le damos apoyo a las mujeres con algún nivel de discapacidad para abordar la crianza y no sean, ¿no es cierto?, separadas de esos niños y no se aplique, digamos, una lógica homogeneizante que permita ver las diferencias y permita, ¿no es cierto?, dar los apoyos necesarios para que las mujeres efectivamente puedan criar a sus niños, y ahí está en juego también los derechos a la crianza. Entonces, superar entonces esta idea del modelo rehabilitador, médico rehabilitador, y ver todos los factores que están, ¿no es cierto?, actuando en los casos. A propósito del ministro Valderrama, nos da, ¿no es cierto?, nos pone atención sobre el cambio de paradigma, ¿no es cierto?, de objetos de protección
del niño, niña, adolescente a sujetos de derecho, y no hace referencia a una serie de normativa internacional que precisamente es la que inspira este cambio de paradigma. Nos habla de poner atención, ¿no es cierto?, a superar las barreras de acceso y participación efectiva en los procesos judiciales, poniendo especial énfasis en lo que es el derecho a ser oído y las medidas que ha adoptado Chile para mejorar las condiciones a ser oído, y que efectivamente se escucha, una escucha que lleve a tomarse en serio el consentimiento o la preferencia que está manifestando el niño o niña, y que efectivamente sea un punto sobre el cual se apoye la sentencia y se motive la sentencia adecuadamente. No habla, ¿no es cierto?, de los estigmas y prejuicios que existen a propósito de la persona que sufre alguna discapacidad y que implica, ¿no es cierto?, superar, implica un esfuerzo en orden a superar esos estigmas. No habla entonces de las medidas implementadas por la Corte Suprema, la política de efectivización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dando cuenta de las modificaciones que se han hecho respecto a infraestructura de los, ¿no es cierto?, los establecimientos de justicia o los tribunales, los cursos de señas y distintas capacitaciones que se han llevado adelante en este aspecto. Y nos llama al final, ¿no es cierto?, a los jueces a involucrarse directamente para efectos de avanzar en estas materias. Después Mariano vuelve, ¿no es cierto?, en su segunda intervención, nos habla de la autoría de los delitos, cómo se puede enfocar precisamente, incorporar este elemento de discapacidad respecto a los autores de delitos. Antonia vuelve, ¿no es cierto?, a recalcar el necesario apoyo a la crianza, a las mujeres que sufren alguna discapacidad. Y finalmente el ministro Valderrama nos habla de, precisamente otra vez, de cambiar el modelo tutela, el enfoque de derecho, y nos da cuenta de una serie de medidas que ha adoptado los tribunales chilenos en orden a disponer de medidas justas, razonables, para abordar una igualdad sustancial, o dar cuenta de una, o avanzar hacia una igualdad sustancial entre personas que sufren, ¿no es cierto?, distintas discapacidades. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a las preguntas. Aquí yo tengo en el chat, acá está, 3 preguntas. Dijo: buenas tardes, quisiera preguntar al ministro Valderrama si se considera la interseccionalidad en las resoluciones judiciales que afectan a niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Esa es la primera pregunta. Después otra pregunta al mismo ministro Valderrama, que dice el ministro Valderrama: ¿es necesario fortalecer la formación de futuros abogados en materia de discapacidad y derechos humanos? Y hay una tercera pregunta. Bueno, no, ahí hay una complementación de esta pregunta. Dice: lo pregunto porque observo las mallas de distintas escuelas de derecho y hay muy poco espacio en la formación de estudiantes en materia de discapacidad. Eso yo creo que cualquiera puede contratarlo. Bueno, abro entonces la posibilidad de responder. Son dos preguntas al ministro Valderrama. Bueno, empezaré por la última, que digamos en el sentido de que efectivamente, a mi juicio, deberían las escuelas de derecho de todo el país tener dentro de su malla curricular un enfoque también respecto de este tema que nos preocupa hoy en día, de los derechos humanos y la discapacidad y el acceso a la justicia de los niños y adolescentes. Hay un vacío, efectivamente. No conozco todos los currículums de todas las universidades que existen en nuestro país, pero sí, y no solamente, y lo hemos visto también en otros ámbitos de nuestra sociedad, donde la capacitación de los derechos humanos es fundamental. Y me refiero también específicamente en el ámbito de la policía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, por supuesto que ahí debe haber una preocupación de parte de la Casa de Estudios Superiores de darle este enfoque que la alumna o alumno que hace la pregunta está preocupado. No me cabe la menor duda que entonces, por lo tanto, la respuesta es afirmativa absolutamente, ¿ya? Ahora, en cuanto a la interseccionalidad, ¿no es cierto?, que se preguntaba, que es un enfoque que
que subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase o la orientación sexual, como otras categorías, están interrelacionadas. ¿No es cierto? La categoría de la interseccionalidad explica, por ejemplo, cómo el racismo, el sexismo interactúan creando múltiples niveles de injusticia social. Bueno, pero es una forma de discriminación. Ahora, los jueces y juezas de nuestro país, uno se siente muy, por lo menos en mi caso, muy buenos, a mi juicio, claro que aplican y están también capacitándose en la interseccionalidad para ver de la en sus sentencias. Ahora, y por lo tanto es importante desde el punto de vista nuestro que la academia judicial ha dado curso respecto de la ley antidiscriminación, la regulación nacional y también la Convención Internacional sobre Personas por Discapacidad. Entonces, son cursos de perfeccionamiento del acceso también a la justicia, en que se les otorga a todos los funcionarios del Poder Judicial en los cursos de perfeccionamiento. Y por lo tanto creo que en nuestro país se ha preocupado de este tema en específico, lo cual para uno, digamos, ya como ministro del Tribunal Máximo, es un orgullo que nosotros mismos nos estamos autocapacitando y por supuesto que con el apoyo de las universidades y de la Academia Judicial de Chile. Muchas gracias, ministro. No sé si hay otra pregunta, no veo más preguntas, ya hay 67 participantes en este minuto, sé que los convido, las convido para... aquí hay un nuevo mensaje. Otra vez para usted, ministro, dice, sí. Ministro Antonio Valderrama, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo se logra aplicar justicia para casos que afectan a personas con discapacidad mental? Si en Chile existe una ley de menores de 1967, ¿cómo se avanza en esta dirección, en la dirección, digamos, de cambiar este modelo que usted nos señaló? Claro, existiendo esta ley de menores del año 67. Sí, la ley de menores ya prácticamente no se aplica, está ahora, ¿cómo se aplica justicia? La pregunta es, ¿cómo se aplica justicia a los niños y adolescentes con discapacidad mental? ¿No es cierto? Ahí sí, eso es, claro. La capacidad mental. ¿Víctima o victimario? ¿Me entiendes? No especifica. Claro, de victimario se le aplica en el sentido desde el punto de vista penal, de las medidas de protección. Si es víctima, en materia, por ejemplo, en materia penal, o sea, en materia de familia, que hoy día se aplica, en materia de familia, los jueces ahí de familia deben adoptar las medidas de protección respecto de estos niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente, y eso es una realidad, nuestro país no cuenta con tantas instituciones donde le podemos dar una adecuada, digamos, internación a las personas en general con deficiencias de este tipo de discapacidad mental. Yo tengo una opinión que es minoritaria, pero digo que el Poder Judicial no puede hacerse cargo de la deficiencia del Estado, por lo tanto, el recurso de amparo yo lo acojo en el sentido porque si hay una gran lista de pacientes en espera, sí, pero nosotros debemos ordenarlo. Entonces, por lo menos esa es mi posición en la sala penal de la Corte Suprema. Así que esa sería mi respuesta a la alumna o al alumno o al oyente. Gracias, ministro. ¿Alguien más quiere formular otra pregunta? No veo que hayan otras preguntas. ¿Nadie más? Acá, un nuevo mensaje. No, para Mariano. Pensé que era otra vez el ministro. No, pero Mariano, ¿qué opinas sobre la constitucionalización? Pero constitucionalización de tan poquito... ¿Esa es la pregunta? De los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Perfecto. Mariano, si quieres contestar esa pregunta.
Hola, mira, tengo una dificultad aquí en la calle ahora. Yo preferiría dejarlo al doctor Valderrama o a ti mismo, que eres experto en derecho constitucional, este tema, para que se aplique en Chile. Yo creo que en principio, digamos, me parece interesante, pero lo dejo para que ustedes dos puedan responder, incluso considerando la mirada y la situación en vuestro país y ahora una reforma constitucional en marcha, ¿verdad? Sí, de acuerdo. María. Hay otra pregunta, dice, yo quiero consultar sobre la aplicación del decreto 50 sobre acceso universal. Está dando, perdón, dado que su implementación no es en un 100% según lo que indica la ley. Yo no sé a quién se le formula la pregunta. No sé si alguien será, digamos, tendrá al ministro, ya, de acuerdo. El ministro, no sé si puede responder la aplicación del decreto 50 sobre acceso universal. No sé si se puede aportar algo a propósito de eso. Sí, la verdad es que no podría aportar mucho porque tendría que analizar el decreto 50, entonces... Claro, sí, sin duda. No, es una claro. pregunta tal vez muy específica. Tal vez preguntas un poquito más generales que nos permitan reflexionar a propósito de lo que estamos aquí analizando. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Parece que ya no hay más preguntas. Bueno, entonces con esto se cerraría este seminario. Le agradecemos a todos y a todas su presencia. Le agradecemos sobre todo a los panelistas que han tenido, ¿no es cierto?, el tiempo, se han dado el tiempo y han hecho presentaciones muy interesantes de distintas perspectivas. Creo que ha permitido, ¿no es cierto?, dar una visión general sobre esta situación y creo que ha sido un interesante apoyo. Entonces con esto vamos cerrando. Le agradezco muchísimo su participación y hasta pronto. Chao. Gracias por la invitación a la Universidad y al Servicio Nacional de Discapacidad de Chile. Y un gusto compartir contigo con Antonia y conocer al doctor Valderrama en esta ocasión. Gracias. Muchas gracias a la universidad también por esta invitación. Es un agrado, digamos, de ver la perspectiva del Poder Judicial de Chile en sus avances en esta materia. Así que gracias también a todos los participantes, que son 65 me figuran como participantes, lo que es bastante, un grupo bastante amplio, ¿no es cierto? Así es que muchas gracias a la otra exponente también, y a usted, don Sergio, muchas gracias por la invitación a la universidad. Que estén muy bien, muchas gracias. No se le escucha. ¿Se te escucha? No se te escucha. No. Pues nos quieren dar una información de la organización del seminario, pero no, lamentablemente, no te escuchamos. Si quieres, mándalo. Mientras Mauricio arregla su micrófono, vamos a dar la siguiente información. Bueno,